Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Amós por el hermano Luis García en la iglesia en Guadalajara, Jalisco. Hola hermanos, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Mi nombre es Luis García. Soy de la iglesia de Guadalajara, Jalisco. Muchos me conocen por el apodo de Yayo. El día de hoy, hermanas, quiero hablarles un poco acerca de mi testimonio, de cómo conocí al Señor Jesucristo, cómo Él llegó a mi vida. Yo tenía la edad de 15 años, hermana, cuando recuerdo que eh, estaba aquí en casa de mis padres. Mis padres en ese entonces estaban teniendo fuertes problemas en sus matrimonios. Y tristemente ellos tomaron la decisión de separarse, de divorciarse. Recuerdo que fue muy difícil para mi papá aceptar esa situación porque pues se hace una ruptura en la familia. Unos se van con la mamá, otros se quedan con el papá. En ese entonces yo decidí quedarme aquí en casa con mi papá. Y recuerdo pues que mi papá en ese entonces estaba muy deprimido. Él le dio una fuerte depresión al grado que pues quería suicidarse. Gracias a Dios pues no sucedió eso, el Señor tuvo misericordia y mi papá estaba muy triste, muy angustiado, a tal grado que pues no se bañaba, no comía, no se levantaba de la cama, estaba encerrado todo el día llorando. Eh, yo recuerdo que fue muy difícil en ese tiempo, fue muy complicado esa situación. Eh, pero también recuerdo cómo Dios tuvo compasión, cómo el Señor nos ayudó en esos momentos tan difíciles. Y mi papá tenía una gran necesidad de platicar su problema. Tenía una gran necesidad de que alguien lo escuchara y él dejaba pasar a mucha gente a la casa. Y me refiero a sectas que pasaban a veces a compartir de la Biblia, como católicos pasaban, testigos de Jehová, mormones. También debo mencionar pues que yo vengo de una familia católica romana. Mi papá, toda su familia pues son católicos romanos. Mi papá tenía tíos que eran sacerdotes, tías que eran monjas. Entonces, pues sí éramos muy devotos eh, al catolicismo romano. Pero en ese entonces recuerdo que mi papá dejaba pasar a todos para platicar su problema. En ese entonces, pues yo escuchaba a las personas que venían aquí con mi papá, los recibíamos y pues estábamos platicando. Pero en ese entonces también recuerdo que los mormones que nos daban estudios nos habían invitado a su iglesia para bautizarnos. Y yo pues les había dicho que sí, dije sí voy, sin problema. Pasen el domingo y pues vamos. Mi papá pues él no, él había dicho que no. Dijo, está bien, pasen por mi hijo, pero yo no voy. Pero gracias a Dios no pasaron. Pero los que sí llegaron, hermanas, fueron dos evangelistas que el Señor envió por mi cuadra, que fue el hermano Juan Tobar y el hermano Adolfo. Ellos estaban predicando en la calle y recuerdo que unos vecinos pues les estaban diciendo groserías, insultándolos, que se fueran. Y mi papá escuchó. Yo la verdad no escuché que estuviera alguien predicando, pero mi papá sí. Mi papá sale a ver qué estaba pasando en la calle y ve cuando están estos dos hombres predicando el evangelio y mi papá los invita a pasar también. Y fue entonces cuando mi papá me decía que me quedara a escucharlos, pero yo la verdad ya no quería. Yo no quería escuchar a estos hermanos. Yo me iba y me escondía en las casas de mis tíos que vivían a un lado, porque dos hermanos de mi papá, un hermano y una hermana, viven al lado de mi casa. Entonces también eran mis vecinos y pues ahí me refugiaba con ellos. Decía, no, yo no quiero escucharlos porque me son muy molestos. Me dan mucha flojera escucharlos. Y mi papá me insistía, hijo, por favor, escucha de la Biblia. Pero yo decía que no. Y una vez mi papá me insistió tanto que le dije, está bien, voy a escucharlos. Y fue cuando estaban dando el estudio del Evangelio. Escuché acerca del tema del sacerdocio, donde se le explicaba a mi papá pues que Cristo era el único sacerdote y que los sacerdotes humanos no podían perdonar pecados. Y fue entonces cuando sí, la verdad, pues me impactó. La verdad me impactó eso muchísimo. Hebreos 10:11. Y cuando lo leyeron, pues yo sí me quedé de verdad pues asustado porque yo pensaba que si iba con un hombre, con un sacerdote y me confesaba, pues mis pecados eran
perdonados al momento de que los confesaba y con él, y me di cuenta que no. Entonces eso sí, pues la verdad sí me asustó mucho, porque yo pensé y dije, pues entonces estoy en la misma condición ante los ojos de Dios, estoy en una terrible condición ante los ojos de Dios porque mis pecados no son perdonados. Yo no quería ir al infierno tampoco, no quería condenarme por toda la eternidad, pero no sabía cuál era la solución, no sabía cuál era el mensaje del Evangelio. Y gracias a Dios ellos me lo explicaron, hermanas, ellos me compartieron el Evangelio y yo lo entendí. Gracias a Dios yo lo entendí, porque Dios pues es el que nos da el entendimiento, el don del arrepentimiento, el don de la fe, por su gracia. Yo entendí y recuerdo que fui hasta el techo de mi casa y me puse a cuentas con Dios. Yo me arrepentí de todos mis pecados y le entregué mi vida a Cristo. Después ellos me ofrecieron pasar por mí para llevarme a la iglesia y yo acepté. Yo acepté ir a la iglesia con ellos, pero mi papá, ahí fue cuando él ya no quiso. Mi papá ya no quiso seguir. Tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas, no estaba muy convencido. Él ya no quiso seguir, pero yo sí fui, gracias a Dios. Y también recuerdo que en ese entonces mi hermano, que tenía 7, 8 años, se llama Carlos, él también me empezó a acompañar y él también fue creyente en la palabra de Dios. Ya después los dos íbamos a la iglesia y pues obviamente tuvimos muchos problemas con la familia, con mis hermanas, con mi padre, con mi madre, con mis tíos, con todos. La verdad, todos nos rechazaron. Ya no nos quería nadie, pero nosotros estábamos convencidos de que la Biblia era la verdad y seguimos firmemente, gracias al Señor, que es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros permanecimos. Y después de ya algunos años, pues Dios tuvo compasión de mi familia, mis hermanas creyeron, mis 2 hermanas, Frania y Yole. Después también, gracias a Dios, creyó mi padre, y después por último creyó también mi mamá. Todos fueron creyentes en mi casa, aceptaron al Señor Jesucristo como su único Salvador, y ya todos asisten a una iglesia, ya todos asistimos mis familias se congregan en otro lado. Mi papá vive ahorita en Atotonilco el Alto, en un pueblo, él se congrega allá, mis hermanas están en otra congregación, mi mamá ahorita se congrega ahí con el hermano Juan Tobar, y nosotros nos congregamos en la iglesia del Parque, en la iglesia que se había establecido en un principio en Guadalajara, donde estaba el hermano Juan Tobar, Alberto Sotelo y el hermano Adolfo. Pero pues gracias al Señor, Él tuvo misericordia de mí, Él me salvó, Él rescató a mi familia, y al momento pues después yo me casé, mi esposa es cristiana, es salva, mis hijos, pues yo pido al Señor que los salve, a Dios que tenga misericordia de ellos, que un día también sean salvos. Son chicos mis hijos. Tiene mi hija Geraldine, tiene 6 años, y mi hijo Josué tiene 2. Y el año pasado el Señor, como les comento, es muy bueno y muy misericordioso y muy compasivo. El año pasado, en diciembre de 2023, se me reconoció como pastor de la iglesia de Guadalajara. Entonces yo le doy muchas gracias al Señor, porque Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia, y fue todo por pura gracia, hermanas. Este es mi testimonio, hermanas. Espero que Dios les siga bendiciendo. Es un gusto de verdad saludarles, y que estén muy bien, hermanas. Dios les bendiga. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación, y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.